Bien, estamos con un problema de torcas. Lo puse en un examen hace un año y muchos no pudieron resolverlo. Vamos a ver qué pasa. Calcula la tensión en cada cuerda del sistema. Cada andamio pesa 60 Newton sobre metro. Determina también el peso de cada persona si el sistema se mantiene como se indica. El andamio mayor mide 15 metros y los menores son de 7 metros cada uno. Hay un andamio mayor que es el de AB, que mide 6 más 6, 12 y 3, 15 metros de largo, y dos andamios que miden 7 metros cada uno. Vamos a calcular el peso de cada andamio. El peso del andamio de AB serían los 15 metros por su, digamos, densidad lineal, pero densidad dada en peso, 60 newtons sobre metro. Y 60 por 15 me da 900 newtons. Este es el andamio principal de 15 metros. Vamos a ver el andamio de C a D. Pero el de C a D mide lo mismo que el andamio de E a F. Entonces van a tener el mismo peso. Y esto sería 7 metros por los 60 newtons por metro. Y esto me da 420 newtons. Ya tenemos el peso de los andamios, ya podemos empezar a analizar. Voy a empezar a analizar el andamio de C a D. Para el andamio de C a D actúa la tensión T3 que conecta con el andamio principal que va hacia arriba. El peso de la persona Q1 que va hacia abajo en el extremo en el punto C. Luego el peso del andamio que va exactamente a la mitad del andamio. Mide 7 metros, por lo tanto actúa a 3 metros y medio de la orilla, y la tensión T3 actúa a 1 metro del punto C. Entonces vamos a empezar a plantear suma de torcas para este andamio. ¿En qué punto? En el punto C. No, en el punto C no, mejor en el punto M, que es donde actúa T3, que no la conozco. Suma de torcas en el punto M debe de ser igual a 0. ¿Cuántas torcas hay ahí? La carga Q1 de la persona generaría esta torca. Es la torca generada por Q1. ¿En qué sentido va? En sentido antihorario la consideramos positiva. El peso del andamio CD haría que girara en este sentido. Hay que recordar que en este caso todas las cargas son verticales. Todos son pesos, van verticales, y todos los andamios entonces van a tener brazos de palanca horizontales. Para el peso de este andamio, genera una torca en sentido contrario, que es el peso del CD, ahora sería negativo. Entonces, ¿qué quedaría? Dos torcas. La torca generada por Q1 menos la torca generada por el peso del andamio CD igual a 0. ¿Y cuánto es el cálculo de cada uno? Para la torca generada por Q1 es precisamente el peso de la persona Q1 por su brazo de palanca respecto al punto M. Hay una longitud de 1 metro, me lo daba el diseño, me lo daba el dibujo, 1 metro. Luego vamos a restarle el peso de la viga de C a D multiplicado por su respectivo brazo de palanca respecto al punto M. Si del punto C al centro de la viga, que mide 7 metros, hay 3 metros y medio, hay que restarle 1 metro y eso da 2.5 metros, que es su brazo de palanca. Esto debe ser igual a 0. Si dividimos entre metros se van los metros y quedaría Q1 por 1, Q1. Este signo que está restando WCD lo voy a pasar al lado derecho y se sumaría. Sería 2.5 WCD. Hacemos la sustitución 2.5. ¿Cuánto vale el peso de CD? 420 newtons. Entonces eso va a dar 420, 840 y 210, creo que 1050. 2.5 por 420, 1050. Entonces el peso de la persona Q1 tiene que ser de 1050 newtons. Ya está la resuelta la primera incógnita. Vamos a calcular la tensión T3. Para este mismo andamio hay que plantear ahora suma de fuerzas en Y igual a 0. ¿Cuántas fuerzas en Y hay? La T3 que va hacia arriba menos el peso de la persona Q1 que va hacia abajo menos el peso de la viga del CAD igual a 0. Por lo tanto, la tensión T3, estos dos términos pasarían sumando. Y si ya tengo sus valores, los sustituyo. Sería 1050 más el peso del andamio de CAD, que es 420 newtons ambos. Entonces, ¿qué me queda? T3 la resolvemos y ya quedaría 1470 newtons. Ya está resuelta mi segunda incógnita para el andamio de CAD. Ahora nos vamos a analizar el andamio de AD. Vamos a sacar suma de torcas en el punto N, que es donde actúa la tensión T4. La otra carga es el peso de la persona Q2 y el peso de la viga de EAF. No de la viga, del andamio. Entonces, ¿dónde está el centro de gravedad? En el centro, precisamente, geométrico. Si mide 7 metros, a 3 metros y medio del punto E estaría
precisamente el punto donde que se concentra el peso. Y del punto E a la tensión T4 hay una distancia de 1.5 metros porque toda la viga medía 5 metros y medio. Todo el andamio medía 5 metros y medio. Entonces planteamos ahora suma de torcas en el punto N. Tiene que ser igual a 0. Q2 generaría esta torca. Esta es la torca generada por Q2, que vamos a considerarla positiva. Y el peso del andamio generaría esta torca. El peso debido al andamio de EAF sería negativo. Entonces sería la torca generada por Q2 menos la torca generada por el peso de EAF deben ser 0. Y la torca generada por Q2 es precisamente el peso de la persona Q2 por su brazo de palanca, que en este caso es 1.5 metros. Menos, ahora la torca generada por el peso es el peso WF por su respectivo brazo de palanca, que ahora es de 2 metros. Igual a 0. Q2 no lo tenemos, pero WF es el mismo que W de CD, que son 420. Entonces aquí vamos a poner 1.5 Q2. ¿Qué va a pasar con los metros? Dividimos entre metros y se van. Este término lo paso al lado derecho y si está restando pasa sumando. Y sería 2 por el valor de WF, que es 420 newtons. Entonces quedaría Q2 840 dividido entre 1.5 newtons. 840 entre 1.5 me da 560 newtons. Entonces aquí está el peso de la persona Q2. Ya que está el análisis de Q2, ahora nos vamos a T4. Otra vez suma de fuerzas en Y para el andamio igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas? Q2 va hacia abajo, T4 va hacia arriba, le restamos Q2 y le restamos el peso del andamio de EAF igual a 0. Despejamos T4, que es mi incógnita, y T4 va a ser la suma de estos dos términos. Y Q2 son 560 newtons y le sumamos el peso del andamio de EAF, que es el mismo que de CD, 420. Entonces la tensión T4 se vuelve 980 newtons. Ya está resuelta mi cuarta incógnita. Ahora nos vamos para el andamio completo desde A hasta B. Entonces hay distintas fuerzas. Está la tensión T3, la tensión T1, la tensión T2 y la tensión T4. T3 y T4 ya sabemos cuánto valen. Y el peso de la viga o del andamio completo ya lo tenemos, que son 900 newtons, y actúa en el centro. Entonces el punto H, ¿dónde está? Donde actúa T1. De ahí son 6 más 1, 7, son 6 metros al punto A. 1 metro al punto donde está actuando T3 y 5 metros a donde está T1 para que me den estos 6 metros. Y luego al lado derecho el peso actúa a la mitad, a 7,5 metros porque mide 15 metros el andamio. Si de aquí son 6, aquí quedaría 1,5 metros. Y T4 va a actuar a 3,5 metros del punto H y T2 a 6 metros como lo indica el ejercicio. Y entonces ahora vamos a plantear suma de torcas en el punto H igual a 0. ¿Cuántas torcas hay? La generada por T3, que es la torca generada por 3. Vamos a llamarle torca generada por 3. ¿Y eso qué es? Es la tensión T3 por su brazo de palanca, que en este caso van a ser 5 metros. ¿Qué otra torca hay? En el mismo sentido, T2. Esta T2 genera una torca tau 2 positiva. Entonces tau 2, ¿cuánto va a ser? La tensión T2, que multiplica su brazo de palanca, que son 6 metros respecto al punto H, por 6 metros. Vamos a calcular ahora torca debido al peso de la viga, que es precisamente el peso de la viga, que le llamé W de AB, porque la longitud al punto H es 1.5 metros. Ya está, me falta la torca debido a T4. Es la tensión T4 por su brazo de palanca, que en este caso son 3,5 metros. Ahora, estas no las he definido. ¿En qué sentido van a ir? En sentido horario. Esta es la tau debido a W y esta es la tau debido a la tensión 4. Son sentido horario, van a ser negativas. Entonces la fórmula sería, para la suma de torcas igual a 0, sería tau 3, la torca 3, más la torca 2, menos la torca W, menos la torca 4, igual a 0. Sustituyo T3, ¿cuánto valía T3? Por aquí la tenemos, 1470.
en newtons multiplicado por 5. Newtons y metros, ya no los voy a poner ahorita. Más tau 2. ¿Cuánto vale la T2? T2, T3, Q2, Q1. Pues T2 precisamente no la conozco y esa es mi incógnita. T2 por 6. Luego le vamos a restar este peso de la viga de AB o del andamio, que son 900, por ¿cuál fue su brazo de palanca? 1.5. Y le vamos a restar el otro valor de tau 3, que es T3. Y T3 quedó de 1470 por 5 metros. Y esto es igual a 0. Y entonces si hacemos nuestras operaciones, aquí va a quedar 5 por 1470. 5 por 1470 me da 7350. Más 6T2. Menos 900 por 1.5, 1350. Menos 5 por 1470. Eso me va a dar 7350. Entonces, esto debe ser igual a 0. Si despejamos T2, T2 va a ser 7350, pasa al otro lado, se van 7350 y va a quedar 1350 dividido entre 6. T2 igual a 1350 dividido entre 6, 225 newtons. ¿Qué seguiría? Suma de fuerzas en Y. Suma de fuerzas en Y igual a 0. ¿Cuáles son todas las fuerzas que hay en Y? T1 no lo tenemos. Entonces T1 va a ser igual a el peso de la viga más T4 menos T2 que acabamos de calcular. Por cuestión de espacio y además sería a 225 se le va a restar al peso, que fue 900, más le sumamos T4 y T4 fue de 980 y le restamos T2 que son 225. Y esto da 1655. T1 es igual a 1655 newtons. Bueno, aquí lo pongo por si no ocupo ya, 1655 newtons. Y hemos terminado este problema de torcas.